a Carlos Pérez Ricart, que es profesor y es investigador del CIDE, perdónenme, y es además colaborador del diario digital Sin Embargo. Y justamente lo hemos invitado hoy aquí a los periodistas, a Carlos Pérez Ricart. Le damos la bienvenida y las felicitaciones, Alejandro. Sí, pues bienvenido, Carlos Pérez Ricart. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este espacio. Pues un montón de preguntas que tenemos, Carlos, porque, pues sí, por un lado está el compromiso y por el otro que nos expliques exactamente qué va a ser la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos, es su nombre completo, cometidas de 1965 a 1990. ¿Por qué no empezamos por explicar todo el compromiso que te has echado junto con nosotros al hombro? Bueno, muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Alejandro. Para empezar, felicidades por el nuevo estudio. Me da muchísima alegría. Felicidades a ti por el nombramiento. Y bueno, a sus órdenes, estoy muy honrado. Sé de la responsabilidad histórica que conlleva este llamado. Soy una de las 5 así llamadas personas expertas que van a participar en esta comisión. Ahora les voy a explicar básicamente qué es y cómo va a estar compuesta esta comisión. Yo digo que esta comisión es realmente el último intento posible por esclarecer responsabilidades históricas y jurídicas de lo acontecido entre 1965 y 1990. Ustedes ya saben, hubo un intento similar a inicios de los años 2000 con la llamada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dirigida por el fiscal Ignacio Carrillo Puerto, una comisión que termina vendiendo, me atrevo a decirlo todo esto a título personal, no hablo ni por los miembros de la comisión ni por la comisión, sino a título personal, que termina vendiendo el presidente Fox a sus opositores y que fracasa estrepitosamente. No lleva a nadie a la justicia y tampoco se esclarecen responsabilidades. Entonces esta comisión llamada, les voy a decir el nombre completo, es un poco difícil, quizás tan amplio como las ambiciones que tenemos, Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas entre 1965 y 1990, el último intento posible, dije, por establecer responsabilidades, por determinar realmente responsabilidades puntuales de lo sucedido en nuestro pasado reciente, esto es, acercarnos a la verdad, construir además mecanismos que garanticen la no repetición de lo acontecido, estudiando los patrones que permitieron la violencia del pasado, ¿no? Este sería el capítulo de no repetición, asegurar que esto no vuelva a repetirse nunca en México, y por último, la idea de restaurar de forma integral a las víctimas y a las familias de las víctimas de la violencia ejercida por el Estado durante este periodo. Entonces, en síntesis, el último esfuerzo, o digamos la última oportunidad que creo que tiene el Estado mexicano por garantizar justicia, verdad, no repetición y justicia restaurativa a las víctimas. Ahora, Carlos Pérez Ricart, a diferencia de la fiscalía creada por el gobierno de Felipe Calderón, esta es una instancia que busca solamente documentar justamente esos abusos sin necesariamente llevar ante el Ministerio Público a los presuntos perpetradores. Esa es una, Álvaro, si me permites. Por favor. Esa es una posibilidad. A ver, la comisión está integrada por 5 personas así llamadas expertas, entre las que yo me incluyo, ustedes ya mencionaron al resto, la doctora Eugenia Lier, David Jesús Fernández, Aleida García, el señor Abel Barrera, todas personas me parece con mucho prestigio personal y que creo que van a aportar muchísimo a la comisión. Y además la comisión va a estar integrada por el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Hacienda, del Archivo General de la Nación, de la Comisión Ejecutiva de Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, son ellos, me parece que son 6 y nosotros 5, y entre todos nosotros vamos a intentar generar mecanismos que permitan lo que hablé ahorita, ¿no? No solamente
ver y esclarecer responsabilidades históricas, sino ser capaces de avanzar hacia planes de restauración de forma integral a las víctimas y de construir mecanismos que garanticen la no repetición y, como dije, de determinar responsabilidades. Esto incluye también la posible generación, ¿no?, de una unidad de investigación o de un enlace, de un vínculo que se va a tener con la Fiscalía para que eventualmente pueda llevarse a cabo investigación judicial sobre posibles perpetradores. Es decir, no está, digamos, en el mandato de la Comisión inmediata la creación, digamos, un mecanismo extraordinario de justicia, pero podría crearse a partir de los trabajos de la Comisión. Entonces, no se descarta, al contrario, es una de las facultades que va a tener la Comisión y dependerá de nosotros como expertos, dependerá de los titulares de las instituciones que recién nombré y de que desde el Poder Ejecutivo se nos den las posibilidades para avanzar hacia esos escenarios. No es menor, alguien podría decir que es una cosa como un poco descafeinada, pero no es así. No, ¿no? En lo absoluto. Y al contrario, llegaremos a buen puerto en esta investigación. Aquí se me ocurren como varios frentes. Voy a ser muy ambicioso contigo y con la comisión. Cuando se habla de violaciones de derechos humanos, yo tengo clarísimo, episodios que vienen de los años 60, voy a poner 60, 70, la guerra sucia del gobierno contra los grupos insurgentes. Hay desaparecidos, hay encarcelados que nunca se los volvió a ver. En fin, ahí hay digamos, un frente muy grande, muy amplio. Abarca un periodo amplio de la historia. Pero de ahí nos podemos brincar a la guerra que se provocó en contra de los opositores, Carlos Salinas de Gortari, en particular el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en contra de las fuerzas de izquierda que entonces estaban en México. Hay, no recuerdo si eran 1000 y tantos muertos. Más de 500. Más de 500 muertos. Y luego me brinco hasta otro episodio. Estoy siendo muy arbitrario porque en medio se atraviesan otros, por supuesto. Son Zedillo. Zedillo es brutal. Lo que pasa con Zedillo lo sabemos. Bueno, pero me voy a ir a otro periodo nefasto en la historia de violaciones de derechos humanos, que son la guerra de Felipe Calderón. Entonces, nada más enumerando esos 3 periodos, ustedes van a poder en 3 años investigar y intentar dar con la verdad y además acercar a las víctimas, Carlos, o cómo lo van a acotar o en dónde se pueden quedar en 3 años. A ver, qué bueno que lo planteas así, Alejandro. Siempre tienes buenas formas de plantearlo. Lo primero es otra vez acotar la delimitación periódica del acoso. Empezamos en 1965. Sí, algunos de los radioescuchas lo recordarán o no lo recordarán, pero pues es el asalto al cuartel Madera en Chihuahua, probablemente el inicio de la contrainsurgencia en México de tamaño considerable, aunque no el inicio de la actividad represiva por parte del Estado, que algunos historiadores la han rastreado hasta 1940, 1942, por ahí, ¿no? Entonces inicia ahí y termina en 1990, entonces nos va a tocar un poco la elección de 1988, y algunas de las desapariciones a militantes de izquierda que siguieron a ello, como ya mencionó Álvaro. Ahí se acaba nuestro mandato. Ese es el periodo, digamos, alargado de lo que se conoce bien o mal llamado como Guerra Sucia, ¿no? Donde su periodo central de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales, de asesinato, de tortura y de violencia sexual, que yo diría es más o menos de 1971 a 1978. Bueno, el periodo se extiende para antes y se extiende para después, ¿no? Y yo como concibo yo mi trabajo en la comisión es sentar las bases, ¿no?, para crear esos mecanismos que permitan el esclarecimiento de los hechos, el poder ser capaz de identificar culpables, y no solamente culpables con nombre y apellido, sino circuitos cooptados, ¿no?, circuitos criminales amparados debajo, encima y por el Estado durante todo este periodo, y ser capaces de crear también un mecanismo de justicia restaurativa para todas las víctimas. Nosotros tenemos un mandato que termina en septiembre de 2024 y vamos a sentar las bases para que de ahí al futuro se pueda seguir estudiando esto. No partimos de cero, Álvaro, Alejandro, no partimos de cero, hay mucha investigación,
no queremos encontrar el hilo negro. Se ha hecho muchísimo trabajo antes por las víctimas, por historiadores, por activistas, por politólogos. Vamos a partir de todo lo que se ha hecho en el pasado para habilitar documentos, habilitar archivos, habilitar información que nos permitan realmente dilucidar lo que pasó en este periodo. Y al mismo tiempo, perdón que me extienda con esto, pero al mismo tiempo que no queremos encontrar el hilo negro, queremos ser capaces de pensar realmente en grande, ¿no? Hacer que esta comisión no sea solamente testimonial, sino un verdadero parteaguas en la investigación del presente, del pasado reciente en México. Sabemos y creo firmemente que la impunidad del pasado, el haber vivido en la impunidad del pasado es lo que nos permite vivir la impunidad del presente. El hecho de que hemos fracasado como sociedad durante décadas en no esclarecer el pasado es lo que nos permite continuar con los patrones que permiten la violencia del presente. No es solamente la revisión histórica, no es una anécdota, no es el interés simplemente por ver los archivos, sino entender los patrones que permitieron la violencia del pasado y que son los que permiten la violencia del presente. Hay muchas más continuidades, más que rupturas, hay continuidades entre la violencia antigua y la violencia del presente y la violencia que viene en el futuro. Claro. Entonces, yo creo que es de máxima importancia comenzar bien en este trabajo y me siento muy afortunado de poder participar en este proceso. Carlos, un agregado ahí. ¿Por qué definir ese periodo tan 1965-1990 cuando hay una explosión en las violaciones de derechos humanos en el siguiente tramo? Para que lo cuentes a la audiencia. La idea que viene después de muchas deliberaciones por parte de colectivos de víctimas, de historiadores y de la Secretaría de Gobernación, bueno, atiende, digamos, al mandato de estudiar de una vez por todas esta parte de la historia de México que se conoce como Guerra Fría, principalmente focalizado en temas de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, por parte de instituciones como la Policía Militar, la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército, la DFS, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene este mandato, pues yo no lo puse, yo probablemente me hubiera gustado que se excediera un poco más, pero me parece bien para delimitar tanto el periodo como el número, como el tiempo que vamos a estar trabajando en esto. Probablemente después de esto hay una prórroga de periodo, otra gente se encargue de analizar lo que pasó después. Me parece que también responde a otros motivos. Es verdad que el centro de la represión estatal ocurre, digamos, en la década de los años 70. Me parece que ahí va a estar el centro también de la investigación de esta comisión y me parece correcto que esté acotada de esa manera. Probablemente podrían ser unos años más, unos años menos, pero creo que por el momento tenemos muchísimo trabajo, no me estoy quejando en absoluto de eso. Son muchos años y me parece que por ahora es más que suficiente. Eso no exime, por supuesto, que a partir de mecanismos de justicia ordinaria, la Fiscalía tome nota de lo que sucedió de 1990 en adelante. Es decir, eso no absuelve de ninguna manera lo sucedido después. Simplemente es una comisión especializada que pretende esclarecer delitos graves a los derechos humanos, que, insisto, son violencia sexual, desaparición, ejecución extrajudicial, asesinato y tortura cometidos en este periodo. Insisto, es como la extensa guerra sucia en México. Efectivamente. Ahora, uno de los elementos que a mí me llama la atención es que después de que hubo una consulta para presuntamente enjuiciar a los expresidentes de México, quedó excluido Luis Echeverría, un expresidente de México que sigue vivo, que gobernó el país de 1970 a 1976, un periodo de la operación en la que se operaron grupos guerrilleros en México y el Estado mexicano utilizó formas legales, pero también ilegales, para combatirlos. Y a partir de entonces hubo muchas desapariciones forzadas, delitos, por cierto, que no prescriben. Pero Echeverría ya fue encontrado penalmente responsable de los delitos de genocidio por el movimiento del 68 y la matanza del Jueves de Corpus de 1971. Y sin embargo, el Poder Judicial lo absolvió en ambos casos y nadie puede ser juzgado por los mismos crímenes. ¿Qué hacer ante el caso de Echeverría, Carlos Pérez Ricart?
Bueno, entenderán, Alejandro y Álvaro, que estamos realmente comenzando ese trabajo. No quiero expresar todavía mi opinión con respecto a casos puntuales. ¿Cómo vamos a tratar esos temas? Lo platicaré con mis compañeros en la comisión. En ese momento tendré necesariamente que tener una posición mucho más institucional. Recordar solamente que el caso de Echeverría ya fue tomado por la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del pasado, y de hecho fue declarado culpable del delito de genocidio, por lo cual después fue absuelto, estuvo en prisión domiciliaria y realmente fue acusado. De las 200 y pico de averiguaciones previas que sí pudo constatar la Fiscalía Especial, la FEMOS, en ese momento, la de Echeverría fue la que se llevó hasta el final y luego fue absuelto. Y de igual manera creo que Miguel Nazararo y otros más lograron salvarse. Nosotros revisaremos el caso de Luis Echeverría, veremos qué se puede hacer al respecto. Lo que quiero garantizarle a ti, Alejandro, Álvaro, a tu auditorio y a las víctimas, claro, porque en este proceso nace de las víctimas, se conceptualiza con las víctimas, estuvo completamente transparente a la sociedad y va a seguir corriendo al lado de las víctimas. Es que haremos todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, con los apoyos que tengamos disponibles para asegurar justicia y verdad, sobre todo a las víctimas y a sus familiares. Entonces, no va a quedar en nosotros, Álvaro, Alejandro, no va a quedar en nosotros, y me parece que a diferencia de lo que pasaba en FEMOS, de lo que pasó en el 2000, hoy, y esto no es apología a nadie, sí tenemos o sí se cuenta con el apoyo y el respaldo del gobierno federal para llegar hasta las últimas consecuencias. Ninguno de estos procesos funciona sin el apoyo del Ejecutivo. Ninguno de estos procesos funciona sin el apoyo, al menos para que no estorbe, pero también para que ofrezca recursos para hacerlo, sin el respaldo del Ejecutivo. En 2000 no existía, Vicente Fox vende esta fiscalía a la oposición, no le interesa hacerlo. Y esto sí, por lo menos hasta donde puedo constatar, hasta donde puedo ver, sí tenemos, digamos, el apoyo por parte del presidente y por parte de las instituciones y sobre todo de las víctimas. Esto fue un proceso muy abierto, muy transparente, en el cual participó la ONU, participaron las víctimas y participó la Secretaría de Gobernación y nos está garantizando, digamos, acceso a los archivos, incluso a archivos de la propia Sedena, archivos judiciales, archivos que no están clasificados, que no están desclasificados hoy, que están perdidos y que nosotros vamos a intentar encontrar y llegar a las últimas consecuencias. Entonces yo creo que hay una diferencia sustancial. No creo que haya una comisión o un evento de esta importancia en el México contemporáneo y espero que todo el auditorio y ustedes nos sigan, que nos juzguen por lo que vayamos a proveer en los próximos 3 años. Es un trabajo honorífico, pero es un trabajo en el que nos vamos a morir para llegar hasta la verdad y ofrecer justicia a las víctimas. Bueno, dicho por Carlos Pérez Ricart, están todas las condiciones para que esto realmente funcione, a diferencia de lo que pasó con Vicente Fox. Ahora hay condiciones, hay voluntad del presidente de la República, hay alguien en quien es posible confiar como el subsecretario de Gobernación. Los perfiles de ustedes son importantes. Es decir, Alejandro Encinas en sí mismo ya es una garantía. Y luego sumarles a ustedes que también son personajes con perfiles muy cuidados, pues bueno, eso da ciertas garantías. Entonces, pues les vamos a estar dando un seguimiento muy puntual, vamos a estar muy, muy atentos. Afortunadamente tenemos contacto con varios y con Carlos Pérez Ricart en particular, así que pues va a ser una audiencia privilegiada porque les vamos a estar narrando como venga todo. Carlos, pues muchas gracias, mucho éxito en lo que viene porque lo van a necesitar. Y públicamente, Álvaro, Alejandro, recordarles y pedirles su respaldo y su ayuda para dar a conocer, divulgar cada paso de este proceso, desde la selección de candidatos hasta la publicación del informe. Queremos que nos acompañen, queremos que estén presentes. Yo a través de mis columnas semanales, sin embargo, y a través de estas invitaciones iré dando parte de todo lo que vayamos investigando como equipo. A veces lo haré a título personal, a veces lo haré como parte de la comisión, pero cuenten las víctimas que van a tener aquí, personas dedicadas de tiempo completo a proveer verdad y justicia. La que no ofreció el Estado mexicano, la vamos a intentar proveer en menor o mayor medida nosotros en los próximos 3 años. Esta es vamos a trabajar. Literalmente tu casa. Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias. Muy buenas noches, gracias Carlos.